Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte en una edición más de tu TCD Tiempo con Dios. Te bendecimos de una manera muy especial para que sigas caminando en ese gozo de meditar la palabra de Dios. Que todo lo que hagas y emprendas sea prosperado en el Señor. Que tu vida cobre sentido caminando en esa obediencia a la palabra. Que Dios te abra los cielos, a ti, a tu familia, a tus hijos, en tu iglesia, en todo lugar donde tú camines. El pasaje para este día es el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 34. Sanidad y doctrinas poderosas. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que padecían diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no los dejaba hablar a los demonios, porque lo conocían. El Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús en acción, el Jesús de los milagros, el Jesús victorioso sobre las obras del diablo. Después del inicio de su ministerio, andando por la región de Galilea, llama a sus primeros discípulos, a Simón y a Andrés. También a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban remendando las redes con su padre. Sin embargo, cuando les llamó, estos al instante, dejando a su padre y dejando las redes y los jornaleros, le siguieron. Qué impresionante haber sido la personalidad del Señor, y sigue siendo, por supuesto, que cuando Él viene a tu vida, no puedes resistir su voz, no puedes resistir ese llamado de amor y de salvación que Él te hace. Ellos le siguieron. Tenemos el llamado de los primeros pescadores que se convirtieron en los principales líderes de la iglesia, sus discípulos, sus apóstoles. Entraron a Capernaum. Capernaum significa villa o ciudad de Nahum. Muy probablemente el origen de aquel profeta del Antiguo Testamento. Y entraron en la sinagoga y ahí enseñaba. Entonces podemos ver tres actividades importantes que Jesús hacía. Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús echaba fuera demonios, y una cuarta cosa: Jesús sanaba a los enfermos. En estas cuatro actividades se centraba
el ministerio pleno del Señor Jesucristo. Llegando a la sinagoga, un hombre que tenía un espíritu inmundo dio voces y diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y efectivamente, Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Qué terrible cuando una persona sufre víctima de sus propios pecados y de la opresión o la posesión demoníaca. Hay muchas personas que no conciben esto. Sin embargo, la actividad demoníaca es una realidad. Lo vemos en los evangelios y lo vemos continuamente en nuestros ministerios como pastores, como creyentes. Cuando entendimos la autoridad que tenemos en Cristo para echar fuera demonios, lo practicamos. No somos cazafantasmas, pero si una persona tiene problemas espirituales, tiene manifestaciones demoníacas como la tuvo esta persona, tomamos la autoridad los creyentes. No es exclusivo de los pastores. Escúcheme bien, no somos exorcistas. Un exorcista es aquel que hace una especie de conjuros para tratar de ahuyentar un demonio. Los creyentes no somos exorcistas. Jesús no está exorcizando, Jesús está echando fuera, Jesús está liberando. Y es lo que hace el creyente. En la autoridad que Cristo le da, echa fuera demonios. De la misma manera puede poner las manos sobre los enfermos para sanar, para orar que Dios manifieste su poder y su autoridad. Las cosas que hizo Jesús, Él nos invitó y Él te dice a ti y te desafía a ti y a mí a caminar en esa autoridad, en esa victoria, en ese poder. En Marcos 16, no me estoy adelantando, pero al final del Evangelio de Marcos, Él dijo: estas señales seguirán a los que creen. Los creyentes tenemos la autoridad para predicar en su nombre. Tenemos la autoridad para enseñar en su nombre. Tenemos la autoridad para echar fuera demonios en su nombre. Y tenemos autoridad para sanar enfermos en su nombre. Hay sanidad, hay poder en el Hijo de Dios. Su poder está vigente para hoy en día. Su poder está vigente para sanar y para liberar y para salvar. ¿Quieres tú ser salvo? ¿Quieres tú ser libre? ¿Quieres ser tú transformado? Jesús te puede sanar. ¿Por qué no haces una oración conmigo y le dices así: Señor Jesús, hoy te invito a mi corazón. Quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero ser tu hijo. Hazme libre de toda opresión demoníaca. Destruye las obras del diablo en mi vida, en mi familia. Aquellos pecados que voluntariamente he cometido, yo renuncio a ello en arrepentimiento. Te pido perdón y pido la sanidad de mi alma y la sanidad de mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero en este momento también declarar sanidad. Si hay alguien que está viendo este video y está padeciendo alguna enfermedad, en el nombre de Jesús, yo declaro, enviamos una palabra de sanidad en el precioso nombre de Cristo, para que Dios obre un milagro en tu vida, en tu familia, sea cual sea la situación que tú estés viviendo. Dios es poderoso. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.